Buenas noches, yo soy el alumno Luis Alberto Gil Ortega, perteneciente a la Facultad de Ingeniería. Estamos en la materia de programación orientada a objetos y estamos en la tarea de mapa mental, video mapa mental, perdón. En esta tarea se nos encomendó hacer un mapa mental que hable de los elementos fundamentales de la POO, o sea, la programación orientada a objetos. Pues bueno, empezando con este diagrama tenemos acá la palabra clases, que en la programación la palabra clases se puede definir como un molde para crear muchos objetos. Ya que en estas clases vamos nosotros a definir los atributos y los métodos. Y ahorita voy a explicar con más calma qué son los atributos y métodos. Pero bien, ya dijimos que las clases son las cosas que el molde, como está acá en esta imagen, el molde de galletas, digamos, ¿no? Vamos a usar para este mapa mental voy a usar un molde de galletas. Bueno, ahora pasemos a los objetos. Los objetos son quienes van a adoptar ahora sí que la forma que se diga en las clases. Por ejemplo, acá tengo mis galletas, mi molde de galletas. En mi molde de galletas yo le voy a poner el atributo de que son de su circunferencia, las galletas tienen que ser de 5 centímetros. Y su método tiene que ser que sea crocante, que cuando la muerdas seas crocante. Entonces, los objetos van ligados a las clases, y son quienes adoptan la forma que tú digas en las clases. Pero también hay casos donde los objetos no están dentro de clases, ya que las clases nos ayudan mucho para hacer una producción en masa. En cambio, pues uno como programador puede hacer objetos sin necesidad de una clase y ponerle atributos y métodos. Bueno, para no hacernos tanta bolas, pasemos a los atributos. ¿Qué son los atributos? Porque ya los mencioné con anterioridad. Los atributos son las características que van a tener mis objetos que yo establecí en mis clases. Ok, sigamos con el típico molde de galletas. Puedo yo generar un objeto que sean galletas de chocolate con chispas de chocolate y glaseado de canela. Ese es, esos son los atributos de mi clase de galletas. Pero con ese mismo molde, o sea, con esa misma clase, puedo hacer otras galletas, pero esta vez no de chocolate, de vainilla. Y que en lugar de chispas de chocolate, chispas de fresa o de vainilla. Y en lugar de que tengan glaseado, tengan canela. Esos son los atributos. Se, se podría decir que son las características, así de simple. Las características que van a tener los objetos. Y estas características se definen en las clases. Ahora, ¿qué son los métodos? Los métodos son lo que nosotros vamos a querer que hagan esos objetos que nosotros creamos. Seguimos con las galletas. Yo hago mis galletas, pero quiero que sean crocantes. Entonces se lo establezco. Que al morder haga crujan. O que al morder estén muy calientes y no se pueden morder. Tienes que esperar. Esos son los métodos. Pero en los métodos existen diferentes métodos. Está el método constructor. El método constructor es el primero que se ejecuta al realizar una instancia de un objeto, y su uso es la inicialización de los atributos de la clase. O sea, que es quien atribuye, inicializa los atributos de la clase, o sea, inicializa las características de una clase, inicializa las características de mis galletas, entre comillas, que son mis objetos. Ahora, el consultor, que es aquel que permite retornar el valor de un atributo con visibilidad privada, cuando se aplica el concepto de encapsulamiento. Pues bien, ¿qué es el encapsulamiento? Ya que lo mencionamos. Esto se refiere a la agrupación de datos con los métodos que operan
en estos datos o a la restricción de acceso directo o a un objeto. Ahora, los modificadores son quienes permiten asignar un valor a un atributo con visibilidad privada cuando se aplica el encapsulamiento que anteriormente mencionamos. Y por último, los analizadores, que son los que permiten implementar la lógica del servicio del mismo. O sea que es donde se presentan los algoritmos requeridos. O sea, es donde nosotros vamos a ver y tener que aplicar los algoritmos de nuestros métodos para que funcionen correctamente nuestros objetos. Ahora pasemos al apuntador DIS. ¿Qué es el apuntador DIS? Pues bueno, es una herramienta que nos permite acceder ya sea a los atributos y a los métodos de una clase. Nosotros no tenemos la obligación de usar este apuntador TIS, pero si nosotros los usamos, podemos hacernos una buena maña, que cuando nosotros estemos tirando líneas de código al momento de programar, aquí con mucho estilo, y se nos vaya, por ejemplo, ponemos el nombre, el mismo nombre en un atributo y el mismo nombre en un método, eh, tenemos que usarlo obligatoriamente, este apuntador TIS, para que al compilador de nuestro código le muestre la diferencia entre qué es un atributo y qué es un método. Puede decir, este método se llama, digamos, volar, y este atributo se llama volar. Y el apuntador TIS le dice al compilador, oye, estos no son iguales, pero se llaman iguales. Así que aguas compilador. Ahora pasemos a la abstracción, al punto de abstracción, que es captar las características y funcionalidades de un objeto, y estos son representados en las clases mediante los atributos y los métodos. O sea que nuestra abstracción viene siendo en atrapar y definir nuestras características y métodos de un objeto. Ahora, la jerarquía. Cuando hablamos de jerarquía no hablamos de quién va primero, quién va después, quién va segundo, quién va tercero. Es similar, pero esto va más ligado a una herencia. En PO o programación orientada a objetos nos referimos a jerarquía, a una manera de clasificar las clases basándonos en las relaciones de herencia que hay entre ellas. O sea, nosotros al decir jerarquía estamos refiriéndonos a una herencia, no a un estricto político ni nada. Así de simple. Y por último, nuestro último punto, que es la visibilidad. ¿Qué es la visibilidad? Aquí hablamos del nivel de acceso que nosotros tenemos para ver los atributos y los métodos en las clases. Existen tres tipos de visibilidad. El público, que sin importar en qué clase esté yo, puedo ver la clase del compañero. Digamos, es un ejemplo, no quiero decir que la aplico. Digamos, ¿no? Yo estoy en un examen y están en dado caso de que sea público, hay una página con las respuestas del examen en el medio del salón. Todos los podemos ver, todos mis compañeros, todos. Ahora, el privado. El privado es únicamente una clase. O sea, las respuestas que yo tengo únicamente yo las puedo ver, mis compañeros no. Y los protegidos son similares, pero son similares a los privados, pero no son iguales. Porque en los protegidos solo se pueden acceder mediante un método implementado de otra clase, que, que de esa clase salga otra clase que herede la visibilidad. O sea, es similar a los privados, pero no es, porque como dije, tiene que haber una clase que le herede la visibilidad a otra clase para que pues, se puedan ver ese tipo de métodos y atributos. Espero que me haya explicado bien. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Me despido.